Hola, bienvenidos. Vamos a ver la sesión 9 de la materia de macroeconomía de la licenciatura en Administración y Comercialización. La sesión pasada vimos algo del sistema financiero, vimos algunos instrumentos que son importantes dentro de los sistemas financieros. Bueno, no algunos, vimos uno solo, ¿no? Que es el forward de divisas, de tipo de cambio, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver el forward de tasas, después vamos a ver algo sobre política monetaria fiscal. Sería bueno que ustedes también repasen un poco de lo que son los swaps, las opciones, que a veces es importante saber en qué consiste y cómo se puede evaluar, ¿no? Entonces, vamos a ver esas cosas y ya acabamos la sesión. Sigan, por favor. Ok. El objetivo particular del tema es que el alumno comprenda las principales características de la política financiera, fiscal y monetaria. Y el objetivo específico es que el alumno aprenda algunas variables macroeconómicas y las políticas que se manejan dentro de la política económica, ¿no? Como son la fiscal y la monetaria. Vamos a ver. Bueno, en la sesión pasada vimos cómo calcular el forward de mercado, perdón, el forward de divisas, vimos cómo calcular el forward de mercado y vimos cómo calcular el valor de mercado. Ahí tenemos la fórmula. Ahora vamos a calcular el mismo forward, pero ya no sobre divisas, sobre tasas de interés. ¿Qué es un forward sobre tasa de interés? Que también se llaman, en el ámbito financiero se llaman los FRAs, Forward Rate Agreement, ¿no? Un acuerdo tasas de interés. Entonces, un FRA es un acuerdo entre dos partes mediante el cual se determina un tipo de interés para un determinado periodo con fecha de comienzo futura y para un importe nominal. Entonces, yo en el forward de divisas pactaba el tipo de cambio. Aquí no voy a pactar un tipo de cambio, voy a pactar la tasa de interés. Entonces, yo quiero, por ejemplo, no sé, pido un préstamo, por ejemplo, y me dicen la tasa de interés es del 8%. Yo puedo pactar esa tasa de interés, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? Porque si la tasa de interés sube, a mí como comprador me afecta, ¿sí o no? Porque si yo pacto al 6% y luego resulta que subió a 9%, pues si no hubiera pactado nada se me hubiera afectado, ¿no? Cuando uno pide un préstamo al banco sucede así, ¿no? Entonces, de tal modo que en la fecha de vencimiento se liquida la diferencia entre el mercado de contado y el tipo de interés acordado en el FRA. Los FRA son los contratos OTC. Esto es, no están estandarizados y se pueden ajustar a las necesidades de los que realizan este tipo de contrato, ¿sí? Entonces, se compra un FRA cuando queremos reducir el riesgo de una alza en la tasa de interés. Entonces, yo pacto, o sea, yo estoy largo o compro un FRA, o sea, pacto una tasa de interés, ¿no? Si esa tasa de interés sube, hay un riesgo para mí como comprador. Si esa tasa de interés baja, hay un riesgo como vendedor, ¿no? Entonces, y se vende un FRA cuando nos protegemos de una baja en la tasa. Entonces, en un FRA existe un largo plazo y un corto plazo. ¿Cómo es un FRA, por ejemplo? Yo tengo aquí T0, T1 y T2, ¿sí? A esto se le llama el corto plazo, ¿sí? A todo esto se le llama el largo plazo, ¿sí? Entonces, yo voy a saber una tasa de corto plazo, yo la conozco. Voy a conocer la tasa de largo plazo, pero no, lo que no conozco es este plazo. A esto se llama forward. Forward de un corto plazo para el largo plazo, ¿sí? Entonces, eso lo puedo calcular. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, a 28 días y esto puede ser a 56 días. Entonces, yo conozco la tasa a 28 días, ¿sí o no? Yo conozco la tasa a 52 días. Si no fuera 28 días, si fuera, no sé, 40 y esto 68, ¿sí? Pues yo puedo conocer la tasa de 40 días, ¿no? Como la sesión pasada les dije que en el mercado financiero hay una curva de tasas. Hay curva de CETES para 28, para 91, para 182, para 364. Entonces, si yo conozco la tasa para 28 días y conozco la tasa para 91 días, puedo interpolar y conozco la tasa para 40 días. Igual, si conozco la tasa para 28 y la tasa para 91, interpolo y conozco la tasa para 68. Pero lo que no conozco es la tasa de 40 días para 68 días. Eso se llama el forward. ¿Cómo calcula el forward? Ahí está la fórmula, ¿no? Entonces, en otras palabras, el tipo de cambio forward, o sea, el tipo de cambio no, el forward de tasa de interés, el forward de mercado para la tasa de interés es con esa fórmula.
1 más la tasa de largo plazo entre 360 por el largo plazo entre 1 más la tasa de corto plazo entre 360 por el corto plazo menos 1 por 360 entre el largo plazo menos corto plazo. ¿Sí? Entonces, esta tasa de largo plazo es la tasa mayor. Yo la puedo conocer. Si no me sale exactamente una dentro de la curva de tasas, pues yo lo interpolo, ¿no? Esta tasa de corto plazo también. 360 es su número. El largo plazo y el corto plazo son días. Yo los conozco. Este largo plazo menos corto plazo también se llama el plazo de la tasa, que normalmente son 28 días, ¿no? ¿Sí? Largo plazo menos corto plazo, como vimos en el gráfico, ¿no? Tenía este largo plazo y tenía este corto plazo, este es el plazo de la tasa, ¿sí? De lo que va a ir. Entonces, ese es el tipo de cambio forward, tipo de cambio no, perdón, el forward de tasa de interés, o sea, el forward de mercado para la tasa. Y el valor de mercado, igual, haciendo operaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo estoy en un largo, tengo una parte pasiva y tengo una parte activa. Si yo resto el valor de mercado de la parte activa menos el valor de mercado de la parte pasiva y hago operaciones algebraicas, voy a llegar a una fórmula que es esta. ¿Sí? Es igual al monte en pesos por forward pactado menos forward de mercado por el plazo de la tasa entre 360 sobre 1 más la tasa de largo plazo entre 360 por el largo plazo. ¿Sí? Entonces, con esa fórmula obtengo el valor de mercado día con día para un FRA de tasas, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a suponer que yo tengo, el corto plazo es 28 días. El largo plazo es 56 días. La tasa de corto plazo es 6.4%. La tasa de largo plazo es 7.6%. Eso sale de la curva de tasas, ¿no? ¿Qué más? El monto en pesos es 10,000 pesos. ¿Sí? ¿Qué más? El forward pactado. O sea, el forward de la tasa pactada, ¿cuánto sería? Vamos a ponerle 7.4%. ¿Se dan cuenta? Ahora ya no pacto tipo de cambio. ¿Ahora qué pacto? Pacto tasas. Ya no pacto tipo de cambio, porque este es un FRA, es un forward sobre tasas de interés. ¿Sí? Entonces, tengo la tasa a largo plazo, tengo el largo plazo, bueno. Me piden que calcule el forward de mercado de la tasa y el valor de mercado. ¿Sí? Aquí ya no hay spot ni nada por el estilo, porque aquí no son divisas. Aquí simplemente es pactar o cubrirse contra el riesgo de que suba o baje la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, por eso tengo que pactar la tasa de interés. En la sesión pasada era cubrirse ante una subida o una bajada del tipo de cambio. Entonces, ¿qué tenía que pactar? El tipo de cambio, ¿no? Yo no puedo estar propenso a un riesgo, por ejemplo, de tipo de cambio y voy a pactar tasa de interés, ¿no? O no puedo estar susceptible, por ejemplo, a un riesgo en la subida o bajada de tipo de interés y pactar un tipo de cambio, ¿no? Que no tiene sentido, o sea, nada que ver. ¿Sí? Entonces, ok, el plazo de la tasa, ¿cómo calculo? El plazo de la tasa siempre es el largo plazo menos el corto plazo. Entonces va a ser igual 56 menos 28. Y eso es 28 días. Por eso siempre digo, casi siempre el plazo de la tasa son 28 días. Entonces, calculo el forward. ¿A qué es igual? Es igual 1 más la tasa de largo plazo. ¿Cuánto es la tasa de largo plazo? 7.6. En decimales,
0.076, ¿no? 0.076 entre 360 por el largo plazo. El largo plazo ya lo tengo, vale 56. Entre 1 más la tasa de corto plazo es 6.4. En decimales, 0.064. Entonces, entre 360 por el corto plazo es 28. Menos 1 por 360 entre el largo plazo menos el corto plazo, que es el plazo de la tasa. Esto vale 28. Con eso calculo el forward de mercado para la tasa de interés. Vamos a ver cuánto me da. ¿Sí? Entonces, primero lo de abajo, ¿cuánto es? 0.064 entre 360 por 28 más 1. Me da 1.004977. Lo subo. Me da 0.9950. Esto ya lo subí y ya está acá. Ahora lo multiplico por todo esto. Entonces abro paréntesis. Todo esto entre paréntesis. Sería 0.0076 entre 360 por el largo plazo, que es 56, más 1, cierro paréntesis, igual 1.006810. Ustedes igual lo hacen en su casa, y si no, lo corroboran como en Excel. En Excel ponen 28, corto plazo 28, largo plazo 56, tasa de corto plazo ponen 6.4%, tasa de largo plazo ponen 7.6, este es el monto en pesos, este es el forward pactado, 7 puntos, esto en porcentaje, ¿eh? Y luego simplemente aplican la fórmula yéndose a las celdas, ¿no? Y ya con eso les tiene que salir lo mismo valor. Entonces, eso sería menos 1 por 360 entre 28. Me da 0.08756. Como ahí está en decimales, esta tasa también está en decimales. ¿Qué hago para poner el porcentaje? Por 100. 8.76. Con dos decimales nomás, ¿no? Forward es 8.76%. ¿Sí? Ese es el forward de mercado, lo que calculé con las operaciones esas. ¿Sí? Ahora, el valor de mercado. ¿Sí? Valor de mercado, ahí tengo la fórmula. Como el forward pactado es menor que el forward de mercado, esa operación que está entre paréntesis va a ser negativa. Entonces, si yo estoy en largo, voy a perder. Si estoy en corto, gano. ¿Sí? Porque cuando estoy en largo, ¿qué hago? O sea, cuando compro, tasa de interés. Yo tengo que ver qué pasa con esto, ¿no? Entonces, me cubro ante esa situación. Entonces, vamos a calcular el valor de mercado. Es el monto en pesos, 10.000 por el forward pactado menos el forward de mercado, 7.4% menos 8.76%. ¿Sí? Por el plazo de la tasa entre 360, plazo de la tasa es 28 entre 360. ¿Sí? Entre 1 más la tasa de largo plazo. La tasa de largo plazo es 0.076 entre 360 por el largo plazo, que es 56. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar esas operaciones. ¿Sí? Entonces, yo pacté a 7.4 y luego en el mercado con los datos era 8.76. Entonces, sí una pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es negativo. Entonces, sí, no me convino que suba la tasa de interés. Si hubiera bajado, sí me hubiera convenido.
Vamos a ver cuánto sale. Vamos a hacer primero esta parte, que es 0.076 entre 360 por 56 más 1. Me da 1.011. Lo subo. Me da 0.98. Lo multiplico por 28. Por 10.000. Y por, abro paréntesis, este 7.4 que es el de aquí. O sea, eso sería... ¿Cuánto sería eso? En decimales. 0.074. Y esto sería 0.0876. Esto sería por, abro paréntesis, 0.074 menos 0.0876, cierro paréntesis igual, entre 360 menos 10.45. Esa es la pérdida que tuve, ¿sí? Entonces, calculando el valor de mercado en ese día, obtuve esa pérdida, 10.45. Entonces, cuando yo les haga los ejemplos, por ejemplo, en las actividades, ustedes lo pueden hacer en Excel, ¿eh? En Excel también lo pueden hacer, es más sencillo. Aquí manualmente pues es un poquito más complicado, ¿no? Pero en Excel aplican la fórmula, ligan a las celdas, no le metan valores. O sea, no hagan, o sea, tasa de largo plazo no le pongan 7.6%, no. Ustedes pongan una celda, tasa de largo plazo 7.6, tasa de corto plazo 6.4. Y luego liguen en la fórmula, liguen a las celdas. Cosa que cuando ustedes le quieran cambiar algún dato, automáticamente el valor cambia, ¿no? Ya no están cambiando unidad por unidad. Entonces, lo mejor de hacer en Excel es ligarlo. Ligarlo para que vaya directo a eso. ¿Sí? Ok. Entonces, con eso más o menos sacamos un poquito de eso. Sobre algunos instrumentos financieros. Y vamos a ver ahora las políticas monetarias y fiscal. Okay. Antes de entrar a ver las características de la política financiera, fiscal y monetaria, vamos a ver con detalle algunas otras variables macroeconómicas que son útiles para ver cómo afecta la política fiscal y monetaria. ¿Como cuáles? La oferta agregada, la demanda agregada, la curva ISL. ISL corresponde al mercado de bienes y ILM corresponde al mercado de dinero, ¿sí? Mercado de bienes que aplica la política fiscal, mercado de dinero que aplica la política monetaria. Por eso es importante conocer con más o menos detalle en qué consiste cada uno de estos para saber, ¿no? Entonces, ¿qué es la demanda agregada? Representa la cantidad de bienes y servicios que los habitantes, las empresas o las entidades públicas desean y pueden consumir de un país para un determinado nivel de precios. Así como en microeconomía era demanda de empresas, aquí es pero ya como un todo, ¿no? Entonces, la curva de demanda agregada tiene pendiente negativa. ¿Qué quisiera eso? Que si suben los precios, el nivel de precios, el nivel de producción o de demanda baja, ¿no? Aquí tenemos precios y aquí tenemos Q, ¿sí? Entonces, la demanda agregada se puede calcular de la siguiente manera: como consumos más inversión más gastos públicos, más exportaciones, menos importaciones, ¿sí? Entonces la curva de demanda agregada se desplaza por algún momento en las variables antes mencionadas. ¿Dónde tenemos una curva? Ahí tenemos la curva, ¿sí? Entonces tenemos esta curva, ¿sí? Demanda agregada y precios. Entonces, si yo estoy en este punto A, acá voy a tener una cantidad, un nivel de producción o de ingreso, ¿no? Acá va a tener un nivel de precios. Entonces, si los precios suben, por ejemplo, ahora estoy aquí, el nivel de demanda o de producción va a bajar, ¿no? ¿Sí? Tiene una relación inversa, ¿no? Si suben los precios, voy a demandar, el país va a demandar menos, ¿no? Si bajan los precios, el país va a demandar más. Entonces, cuando suben los precios, se mueve en sentido de la curva. Hacia abajo o hacia arriba. En ese sentido se mueven, ¿sí?
Cuando se mantienen constantes los precios y afectan otras variables, se van a mover bien en sentido siempre paralelo, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, los precios constantes y cambian otras variables, se mueven en sentidos paralelos. Cuando las otras variables son constantes y cambian los precios, se mueven en el sentido de la recta. ¿Sí? Entonces, la curva de demanda agregada se desplaza por algún movimiento en las variables antes mencionadas. Por ejemplo, ¿qué pasa? La demanda agregada es igual consumo más gastos, más inversión, perdón, más gastos más exportaciones menos importaciones. ¿Sí? Yo estoy originalmente aquí. Esa es la demanda agregada. ¿Sí? Estoy aquí. ¿Qué sucede si se incrementa el consumo? Si se incrementa el consumo, pues esta curva de demanda agregada va a ser mayor, ¿sí o no? Si esto antes era 4 y esto ahora es 8, esto va a aumentar. Entonces se va a mover hacia la derecha. Si baja el consumo, se mueve hacia la izquierda. Entonces, si cualquiera de estas variables aumentan, bueno, a excepción de las importaciones, que es signo negativo, si cualquiera de estas variables aumentan, se mueven hacia la derecha. Si cualquiera de estas variables disminuyen o las importaciones aumentan, se mueven hacia la izquierda. ¿Sí? Ok. Entonces, esos cambios se pueden dar ya por cambios ya sea en la política monetaria o la política fiscal. ¿Cuáles son los cambios que desplazan la demanda agregada a su curva original? Vamos a ver. Cuando el gobierno trata de influir sobre la economía mediante el gasto que realiza, o ya sea mediante la modificación de impuestos o transferencias. Eso se llama política fiscal. Si aumentan los gastos, se mueve hacia la derecha. ¿Sí? Si bajan los impuestos, también se mueve hacia la derecha. Política monetaria. A través de la oferta monetaria y de las tasas de interés. Cuanto mayor es la cantidad de dinero, mayor será la demanda agregada. Si hay mayor cantidad de dinero, pues la gente el país va a demandar más, ¿no? Si antes tenía 100 millones de pesos y ahora tiene 500 millones de pesos, pues va a demandar más. Entonces, si aumenta la oferta monetaria, esto también se mueve hacia la derecha. ¿Sí? Por factores internacionales como el tipo de cambio y el ingreso del exterior. O por expectativas futuras en el ingreso o en la inflación. Si hay una expectativa de que va a haber mucha inflación, pues la demanda agregada se mueve hacia la derecha, ¿no? Se va a tratar de consumir más. En este momento, ¿no? Una política fiscal expansiva, es decir, cuando el gobierno baja la carga impositiva o cuando incrementa sus gastos. Ocasiona un movimiento hacia la derecha a lo largo de la curva. Entonces ahí vemos. Tenemos un nivel de precios originales, P0, P1. Si los precios suben, la demanda disminuye a 1. Y si los precios descienden, la demanda disminuye a Y2. Vemos cómo el gráfico va cambiando poquito a poquito. Y vemos cómo si cambia el precio nada más, se va a mover bien hacia arriba o bien hacia abajo. Si cambian otras variables, se mueven en sentido paralelo hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Esa es la demanda agregada. Cambio en algunas de estas variables. Consumo, la inversión, el gasto público o las exportaciones y las importaciones. Ahora veamos otra variable macroeconómica. La oferta agregada. ¿Qué es la oferta agregada? Es la relación entre bienes y servicios ofrecidos y el nivel de precios. ¿Sí? En el corto plazo los precios son rígidos, ¿sí? Mientras que en el largo plazo son flexibles. Es por eso que ambas curvas son diferentes. En el corto plazo la oferta agregada es horizontal. En el corto y mediano plazo la oferta agregada tiene una pendiente positiva. Y en el largo plazo es vertical. ¿Sí? Dice, en el muy corto plazo la curva de oferta agregada es horizontal, al corto y mediano plazo se va haciendo de pendiente positiva y en el largo plazo es una recta vertical. La curva de oferta agregada se mueve por algunos factores exógenos como son cambios en la materia prima. ¿Qué sucede, por ejemplo? Si los precios de la materia prima aumentan, ¿sí? Aumenta, ¿qué quiere decir? Que los productores van a ofrecer menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a aumentar su materia prima, entonces su precio va a tener que aumentar, entonces van a tratar de ofrecer menos. Si los precios de materia prima bajan, van a obtener mayores beneficios, ¿sí o no? Entonces, su curva se va a mover hacia la derecha. O cambios en la tecnología también. Si hay mayores tecnología, la curva se mueve hacia la derecha. ¿Sí?
Vamos a ver. Según la economía keynesiana, la pendiente de la oferta agregada en el corto plazo es horizontal. Entonces, la escuela keynesiana dice que la curva de oferta agregada es horizontal. Y la escuela clásica dice que es vertical. ¿Sí? En el muy corto plazo, la pendiente de la curva de oferta es horizontal. A corto plazo, los salarios son rígidos, no varían, lo que hace que tampoco lo hagan los precios de los productos. Entonces, las empresas fijan sus precios añadiendo un margen de sus costos de producción. Las empresas están dispuestas a ofrecer todo aquello que se les demande al nivel de precios existente. No van a tratar de subir los precios. Entonces, en el corto plazo, es así. Esa es la demanda agregada. La oferta agregada, perdón. ¿Sí? En el corto y mediano plazo, es así. ¿Sí? Y en el largo plazo, según la escuela clásica, es así. Esta es oferta agregada 1, por ejemplo, oferta agregada 2 y oferta agregada 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la escuela clásica? Centra su análisis en el largo plazo y defiende que la curva de oferta tiene una pendiente totalmente vertical, como vemos ahí. Según esta escuela, cualquier economía se encontrará siempre en su nivel de pleno empleo. Entonces, una de las características de la escuela clásica es que hay pleno empleo. Entonces, a cualquier precio va a ofrecer lo mismo, ¿no? Por lo que el volumen de productos ofrecidos al mercado, dice, será el máximo que la capacidad instalada permite, con independencia del nivel de precios. Si los precios suben o bajan, no importa en la escuela clásica. Siempre se va a ofrecer lo máximo de su capacidad. ¿Sí? Entonces, en cambio, en la escuela keynesiana es al revés. Dice, el precio es constante, entonces el precio no varía, pero sí la cantidad ofrecida sí va a variar, ¿no? Entonces, según la escuela clásica, el nivel de precio de posición de equilibrio de una economía viene determinado por el lado de la oferta. Es aquel que la función de producción permite dar un nivel de pleno empleo. ¿Sí? Entonces, la gráfica O en el corto y mediano plazo es así. ¿Sí? Entonces, ahí es tipo parabólico, nosotros vamos a dibujarlo como si fuera una recta, ¿no? Entonces, aquí está la oferta agregada. Si estamos en este punto A un precio, ¿sí? Entonces, si el precio sube, aquí, a P1, se va a ofrecer más. Va a aumentar la cantidad ofrecida. Entonces tiene una pendiente positiva. Si el precio baja a P2, va a bajar la producción a Q2. Entonces, aquí en B. Entonces, si la variable que va cambiando son los precios, se va a mover en el sentido de la curva, ¿no? ¿Sí? Y si la variable, si el precio se mantiene constante, lo que varía son otras variables macroeconómicas, pues se va a mover en sentido paralelo. Por ejemplo, si el precio de la materia prima aumenta, ¿qué sucede? Va a ofrecer menos, ¿no? Que se mueve hacia la izquierda. ¿Por qué va a ofrecer menos? Porque va a tener las empresas o los países va a tener mayores costos de materia prima, ¿sí? Costos fijos y costos variables van a aumentar, entonces van a tratar de ofrecer menos. Si el nivel de tecnología aumenta, va a poder producir más, va a poder hacer productos con mayor calidad y va a poder exigir mayores cantidades ofrecidas. Entonces, si la tecnología aumenta, se mueve hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ese gráfico. ¿Y qué sucede en el punto de equilibrio? Aquí tenemos la oferta agregada. Aquí tenemos la demanda agregada. ¿Sí? A veces aquí también se le llama, aquí ponen esa parte el PIB, ¿no? Que es la producción, ¿no? Producción de bienes y servicios. Entonces, en este punto, a eso se le llama punto de equilibrio. ¿Sí? Ese es el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que lo que las
el país ofrece de productos, el pueblo lo demanda. O sea, todo lo que yo ofrezco voy a vender. Y todo lo que yo demando me lo van a vender, me van a ofrecer. Entonces, en este punto existe equilibrio. ¿Qué sucede si estuviera aquí? En este punto, en este precio, por ejemplo. Si el precio sube a P1, ¿qué sucede? Aquí voy a tener cantidad demandada y aquí voy a tener cantidad ofrecida. ¿Sí? Entonces, si el precio sube, obviamente los oferentes van a ofrecer más, pero la demanda va a ser menor. Entonces, va a haber un exceso de oferta. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Que como va a haber producto que se queda sin vender, los empresarios o el país va a tener que bajar el precio para que otra vez la gente demande y vuelvan otra vez al punto de equilibrio. O sea, necesariamente los precios tienen que bajar. Se van aquí y luego vuelven al precio. Y otra vez llegan al punto de equilibrio. Entonces, después de un corto plazo, un corto periodo, los precios tienden a bajar otra vez para que vuelvan a llegar al punto de equilibrio. Pero si los precios bajan, aquí por ejemplo, entonces la cantidad demandada en este punto va a ser mayor que la cantidad ofrecida. Las personas, el pueblo va a demandar más productos, pero los oferentes no van a querer vender mucho porque el precio ha bajado. Entonces va a haber un exceso de demanda. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Que los oferentes tienden otra vez a subir el precio para que los demandantes ya no demanden tanto y vuelvan a llegar otra vez al punto de equilibrio. Entonces, ¿sí? Entonces, por política de mercado, siempre llegan o tienden a llegar al punto de equilibrio. Si hay exceso de demanda, ¿qué pasa? Suben los precios para que lleguen al equilibrio. Si hay exceso de oferta, tienen que bajar los precios para que vuelvan a llegar al equilibrio. Al final llegan al punto A, a este punto A de equilibrio. ¿Sí? Esa es la oferta y la demanda agregada. Igual pueden haber cambios en ambas curvas. En la curva de oferta agregada y en la curva de demanda agregada. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Vamos a ver ahora el modelo ISLM. ¿Qué es el modelo ISM? Muestra la interacción entre los mercados de bienes o los mercados reales, que es la curva IS, y lo monetaria, los mercados monetarios, que es la curva LM. El mercado real determina el nivel de renta, o sea, el mercado de bienes determina el nivel de ingreso, y el mercado monetario determina el tipo de interés. ¿Sí? ¿Qué es la curva IS? ¿Sí? La curva IS representa la relación entre el tipo de interés y el nivel de ingreso, ¿sí? Que surge en el mercado de bienes tales que con ellas se alcanza el equilibrio. Tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Porque al aumentar la tasa de interés se reduce el gasto de inversión planeado. Obviamente, ¿no? Si yo soy inversionista y sube la tasa de interés, entonces voy a bajar mi nivel de inversión. Y si yo bajo mi tasa de interés, voy a subir mi nivel de inversión. Igual una persona, ¿no? Cuando yo voy al banco, por ejemplo, y me cobran una tasa de interés, un crédito hipotecario, por ejemplo, y la tasa de interés es del 2% anual, pues la tasa es baja, ¿no? Me va a incentivar a tomar ese crédito hipotecario. Pero si yo voy a un banco y la tasa de interés es del 45% anual, pues eso me va a quitar las ganas o desincentivar para lograr un crédito hipotecario. Voy a tratar de buscar otra manera de llegar a lo que yo quiero, ¿no? Porque si no, no me va a convenir. ¿Ok? Entonces, esa es la situación. Entonces, la política fiscal afecta siempre al mercado de bienes, o sea, a la curva IS, y la política monetaria afecta a la curva LM. Aquí vemos la curva IS puede desplazarse por las variaciones producidas en el gasto autónomo. Entonces, en el punto A tenemos la inversión,
En el punto B tenemos el ahorro igual a la inversión, y luego en el punto B, en el B, perdón, tenemos la curva YS. En el C tenemos el ahorro igual a la inversión, y en la curva, en punto D, tenemos el ahorro, ¿no? Vemos en la curva YS, ¿qué sucede si la tasa de interés sube? Es una curva así, ¿no? ¿Sí? Producción aquí. ¿Sí? Si la tasa de interés, inicialmente estábamos en Y0 y Y0, en ese punto. Si la tasa de interés sube, ¿qué sucede? La producción o la inversión baja, ¿sí o no? Y automáticamente, si la tasa de interés sube, baja en el punto A, en el punto B, pues el ahorro va a aumentar, ¿no? Entonces, vamos a ver todas esas características. Entonces, si yo estoy aquí, R1, inversión 1, ¿sí? Entonces, si esto sube a R2, automáticamente esto baja a I2. Sube la tasa de interés, baja el nivel de inversión, ¿sí? Entonces, para esto existen dos tipos de política fiscal. Una que es la restrictiva, cuando el objetivo es frenar la demanda agregada. Por ejemplo, cuando la economía está en un periodo de excesiva expansión, hay demasiada expansión en la economía. Entonces, ¿qué se necesita? Necesita frenar esa expansión excesiva. ¿Por qué? Porque va a generar inflación, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que hacer alguna política fiscal restrictiva, como cuál, reducir el gasto público. Se reduce el gasto público, entonces baja la producción y la economía se frena. O suben los impuestos. Entonces, como suben los impuestos, la gente no va a gastar tanto. Si suben los impuestos, su nivel de ingreso va a ser menor. Entonces van a invertir menos, ¿no? Entonces, si yo antes, no sé, mi nivel de ingreso era 10.000 y mis impuestos me quitan el 60% de eso, pues con lo que queda más voy a tender al consumo, al ahorro, que a la inversión, ¿no? Entonces, la demanda agregada se desplaza a la izquierda, ¿sí? Entonces, cuando suben los impuestos, la demanda agregada se va a desplazar a la izquierda. Ya vimos cómo es la demanda agregada. Entonces, ante una subida de impuestos, vamos a llamar T como impuestos, entonces esta curva se va a ir hacia la izquierda, a DA1, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si la demanda agregada se va a la izquierda, entonces, como es una política restrictiva, igual. En políticas restrictivas, entonces, ante baja o sube impuestos, la curva IS se va a mover hacia la izquierda, ¿sí? Se reduce el gasto público o aumentan los impuestos y la curva IS se mueve hacia la izquierda. Ahora tenemos otra política fiscal, que es la expansiva, como le decía en las sesiones pasadas. La sesión pasada, creo. Tanto fiscal como monetaria tiene políticas restrictivas o contractivas, también se le llama, y expansivas. Entonces, cuando el objetivo es estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un periodo de recesión y necesita un periodo para expandirse. Por ejemplo, ahora en las crisis, ¿no? Necesitamos, de alguna manera, elevar el nivel de vida o el crecimiento o el desarrollo de la economía. Entonces, como resultado se tiende al déficit o incluso puede provocar inflación. ¿Qué se necesita ahí? Se necesita una política fiscal expansiva. ¿Qué es lo que hace para llegar a una política fiscal expansiva? Se va a aumentar el gasto público. Entonces, si se aumenta el gasto público, se aumenta la producción, va a generar empleo y automáticamente se reduce la tasa de desempleo, ¿no? ¿Sí? Gasto público, no sé, en carreteras, en construcciones, eso genera producción, eso genera desempleo. O sea, baja el nivel de desempleo. O si no, bajan los impuestos. Cosa que bajan los impuestos, se aumenta el ingreso disponible de las personas, obviamente, ¿no? Si yo bajo impuestos, las personas van a tener mayor ingreso disponible por persona, ¿no? Entonces, lo que provoca un mayor consumo y una mayor inversión de las empresas. En conclusión, se genera un desplazamiento de la demanda agregada en sentido expansivo hacia la derecha
y por lo tanto también la curva IS se va a mover hacia la derecha. Entonces, cuando suben los gastos públicos o bajan los impuestos, estoy efectuando una política fiscal expansiva. Estoy tratando de estimular la demanda agregada, ¿sí? Entonces, estoy dando un impulso a la economía para que salga de esa situación de déficit, ¿no? De problemáticas. Ok. Ese es con respecto a la curva IS. Entonces, cuando tengo una curva IS, automáticamente aquí, bueno, aquí está bien IS. En este punto, aquí se asume que los gastos y los impuestos son constantes, ¿sí? Entonces ya cuando yo varío una de ellas o las dos al mismo tiempo, tengo que ver qué sucede con la curva IS, si se mueve hacia la derecha o se mueve a la izquierda. La curva LM representa la relación entre el tipo de interés y el nivel de ingreso que surge en el mercado de saldos monetarios, ¿sí? Entonces la curva LM es la función de las combinaciones de tasa de interés y nivel de ingreso para las que se verifica el equilibrio del mercado monetario. O sea, se iguala la demanda de dinero y la oferta de dinero, ¿sí? Esa curva es positiva, ¿sí? Dice, dada una oferta monetaria fija, la curva demuestra las posibles combinaciones entre el ingreso y la tasa de interés para las cuales el mercado de dinero está en equilibrio. Oferta monetaria y demanda monetaria están en equilibrio. Se considera que cuando mayor es el nivel de producción de ingreso, mayor es la demanda de ingreso, de dinero, por supuesto, ¿no? Si hay mayor nivel de producción, si yo tengo mayores ingresos, voy a demandar mayor dinero, voy a tener mayor dinero, ¿sí o no? Mis sueldos van a aumentar y tengo mayor dinero. Y cuanto mayor es la demanda de dinero, mayor tiende a ser el tipo de interés. De ahí que la curva de demanda LM tenga una pendiente positiva. Es esto. LM. Tasa ingreso disponible, ¿sí? Entonces, en este punto, ¿sí? Aquí tengo una tasa 1 y un ingreso 1, ¿sí? Entonces, la curva LM quiere decir que están en equilibrio la oferta de dinero y la demanda de dinero, ¿sí? La curva LM puede desplazarse a causa de variaciones en la oferta monetaria. Un aumento de la oferta monetaria produce un movimiento a la derecha de la curva LM. Entonces, si yo aumento la oferta monetaria, la LM se va a mover para acá. Y si yo disminuyo la oferta monetaria, la LM se va a mover por aquí. ¿Sí? De esa manera. ¿Ok? Ok. Entonces ahí tengo un gráfico donde tengo la oferta y la demanda monetaria reales, ¿no? O sea, es MS entre P sub 0. Cuando estoy en el punto E sub 0, tengo una tasa de interés R0 y una demanda real, o una oferta real, perdón, que es MS entre P sub 0. Me voy a la derecha y tengo un nivel de ingreso Y sub 0. Y si esa curva, esa recta, se mueve hacia arriba, hay una mayor demanda de dinero, ¿sí o no? Entonces se va a mover para el otro lado, para E1. ¿Sí? Igual que en política fiscal, aquí también existen dos tipos de política. Una restrictiva. La restrictiva cuando el objeto es quitar dinero del mercado, hacer un corto, ¿no? Corto de dinero, sacar dinero del mercado. Entonces, cuando el mercado hay un exceso de dinero en circulación, lo que interesa es reducir la cantidad de dinero y para ello se aplican políticas monetarias restrictivas. O sea, la LM se mueve hacia la izquierda. Esto se puede hacer de varias formas. Aumentar la tasa de interés. Entonces, si se aumenta la tasa de interés, ¿qué sucede? Resulta más caro pedir dinero, ¿no? ¿Sí? O sea, tener créditos o pedir dinero. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es más alta. Esa es una condición para una política restrictiva. Se elimina dinero del mercado, ya no está tanto de que yo pida dinero. Aumentar el coeficiente de caja, lo que se llama tener el encaje bancario, para dejar más dinero en el banco y menos en circulación. Entonces, con un encaje bancario, yo tengo más dinero en los bancos, o en el Banco Central, por ejemplo, y menos dinero en circulación en las manos de las personas. Vender deuda pública para retirar dinero de la circulación y cambiarlo por títulos de deuda pública. Por ejemplo, los CETES, ¿sí? Yo vendo CETES, entonces, yo doy papeles nada más,
pero las personas me dan dinero en efectivo, entonces de esa manera quito dinero del mercado, en circulación. Ya la gente ya no tiene tanto dinero. ¿Sí? ¿Ok? Y hay otra política expansiva, que es cuando el objetivo es poner más dinero en circulación. Entonces, el Banco Central lo que hace es meter dinero en circulación de alguna manera, ¿no? ¿Cómo? Cuando en el mercado hay poco dinero en circulación, se puede aplicar una política monetaria expansiva para aumentar esa cantidad de dinero. ¿Cómo hace eso? Reduce la tasa de interés. Y al reducir la tasa de interés, hace más atractivos los préstamos bancarios. Entonces, yo como Estado o como banco reduzco la tasa de interés, ¿no? ¿Sí? Entonces reduzco la tasa de interés. ¿Sí? Entonces las personas van a tener más tendencia a tener préstamos bancarios. O sea, los inversionistas se van a prestar más dinero de los bancos porque pagan una menor tasa de interés. Entonces con eso ya pueden hacer operaciones, pueden aumentar la producción, puede disminuir la tasa de desempleo y varias cosas, ¿no? Reducir el coeficiente de caja para que los bancos puedan prestar más dinero contando con las mismas reservas. Entonces, quitan dinero los bancos y lo sacan al mercado. Comprar deuda pública para aportar dinero al mercado, ¿sí? Entonces, agarra y compran las deudas, los instrumentos, lo compran y dan dinero a los, o sea, en otras palabras, como que si pagaran el valor nominal de los precios, ¿no? Entonces meten dinero en circulación. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de curvas. ¿Sí? Aquí tengo R, LM y la IS. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? En este punto, ¿sí? Aquí estoy en equilibrio. O sea, en ese punto hay un equilibrio del mercado de bienes y del mercado monetario. ¿Sí? ¿Qué sucede si yo aplico una política fiscal expansiva? Entonces la curva IS se mueve hacia aquí, a la nueva curva IS1. Entonces, si yo aplico una política fiscal expansiva, ¿sí? Como vemos aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Aumentando el gasto público o disminuyendo los impuestos, ¿no? Entonces, esto se vuelve aquí. ¿Qué sucede? Como la política fiscal expansiva solamente aplica o va en la curva IS, la curva LM no cambia, se mantiene constante. Entonces aplico la política monetaria fiscal expansiva y esto quiere decir que la tasa de interés sube. ¿Sí? Lo mismo, si luego aplico una política fiscal, aquí vamos a poner punto A y el punto B. ¿Sí? Si ahora aplico una política monetaria expansiva, ¿sí? Aumento la oferta monetaria del dinero, esto se va a mover hacia aquí. ¿Sí? Este va a ser la nueva LM1. Entonces, va a bajar la tasa de interés. ¿Sí? A otra vez a 0 y se vuelve para aquí. Entonces, ahora el punto de equilibrio va a estar en C. ¿Sí? Con la misma tasa de interés, pero con una mayor nivel de ingresos, ¿sí o no? ¿Sí? Y de producción. Entonces, de esa manera podemos aplicar políticas fiscales solas, manteniendo la política monetaria constante, o políticas monetarias solas, manteniendo la política fiscal constante, o realizando políticas fiscales y políticas monetarias al mismo tiempo. Entonces, y eso depende de lo que quiera el gobierno, ¿no? El gobierno, por medio del Banco de México, por medio de la Secretaría de Hacienda, dice, bueno, a ver, aquí está pasando algo, aquí yo quiero subir la tasa de interés,
Entonces, ¿qué hago? Realizo esta operación. Yo quiero meterle una política fiscal restrictiva para resolver este problema. Entonces, ¿qué hago? Disminuir el gasto público o aumento los impuestos. Yo quiero meterle una política fiscal expansiva, entonces, ¿qué hago? Aumento el gasto público y bajo los impuestos. ¿Sí? Entonces, cualquier ese tipo de políticas puedo resolver. Entonces, yo, por ejemplo, las tareas les voy a decir qué sucede, no sé, con la política fiscal o con la curva ISM, si hay una política fiscal restrictiva, si aumenta el gasto público, si bajan los impuestos, si baja la tasa de interés, si sube esto, si hace el otro. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes me van a tener que responder y algunas investigaciones por ahí, ¿no? Entonces, con esto culminamos esta sesión. Ya acabamos la política financiera fiscal. En la siguiente vamos a ver un poco de inflación, mano de obra. Después, en el siguiente tema, vamos a ver algo de balance de pagos, comercio exterior. Y en la siguiente va a ser planeación. Entonces, con eso vamos a culminar el curso y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.